Gracias. Dele más adelante. Ya no agarramos. Por tener la unión, son los tres. No, pero la voy a dar por aquí entonces. Lo que yo quería. Cuidado, borra ahí de aquí. Por aquí Eso me recuerda que pasa que siempre era con la canallita del sorabo. está haciendo una acción de la que Ajá. ¿Qué decía? ¿A dónde habíamos quedado nosotros? Habíamos quedado que había tres tipos de ácidos, ¿sí o no? O había tres formas de decir que era un ácido y que era una base. Era el ácido de Arrhenius. ¿Qué decía Arrhenius? Arrhenius tenía una condición, que cuando yo lo mezclara con agua, un ácido, una base iba a generar una cosa, ¿sí o no? Si es un ácido que iba a generar protones, ¿se acuerdan? Todos van a generar agua al final, pero iba a generar ¿qué? Protones, que era H+. Y si era una base, cuando yo la combinara con agua, iba a generar OH, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaba con los compuestos que no tenían, que no generaban H o H? Entonces no podía como que explicarse. Entonces después vino Bronsted y Lowry y decía que todo un ácido que era una sustancia que podía ceder un protón, ¿sí o no? Y dijo también que una base era una sustancia que la podía aceptar, ¿verdad que sí? Y entonces, pero seguíamos con OH protones. ¿Y qué pasa con los compuestos que no tienen protones y que no tienen OH? ¿Se acuerdan? Entonces vino Lewis y dijo, bueno, lo mismo, un ácido, ¿quién es? Una sustancia que puede hacer, Lewis, él lo hizo con hidrógeno y OH, ¿verdad? Que era Arrhenius. Bronsted y Lowry, ¿qué lo hizo? Con hidrógeno. Nada más, pero ¿quién acepta y quién da? ¿Sí o no? Y este señor lo hizo con pares de electrones, ¿o no? Sí. ¿Quién da pares de electrones y quién acepta pares de electrones? ¿Sí o no? Un ácido, y si lo ven desde este punto de vista, esto no es un ácido. Cuando uno ve H+, ¿sí o no? Y esto no es una base. Si yo tuviera un par de electrones, imagínense que yo tuviera con un gotero, y ese gotero yo voy a tirar una gota de par de electrones, una locura. Voy a tirar una gota. ¿Dónde va a venir? ¿Aquí o aquí? Ese par de electrones, ¿a dónde va a venir? No es aquí. Este par de electrones no es una carga negativa. No va a venir aquí. Entonces por eso es que Lewis decía, todo ácido es la sustancia que acepta el par de electrones, ¿sí o no? El ácido, acuérdense que todos estos son los ácidos. El ácido va a aceptar este par de electrones. Y una base, ¿qué va a hacer? Quien da el par de electrones, ¿verdad? Si yo le doy este compuesto, ¿qué tengo que ver yo ahí? Si es un ácido o una base. Por nomenclatura ya me voy a orientar. Es un ácido porque comienza con H, ¿sí o no? Sí. Si le combino con agua, ¿qué me va a dar? ¿Sí o no? Sí. H3O, que ya sabemos, no hay que explicarle qué es el H3O. Es un agua que se disocia y me deja un protón, ¿sí o no? Sí. Pero en los libros aparece como el ion hidrógeno. H3O y cloruro. Este señor, esto es una reacción ácido-base. El agua aquí se comporta de una forma. El agua, ¿cómo se llama el agua? Yo lo dije en aquel momento. ¿Cómo se llama el agua desde el punto de vista de acidez y basicidad? No acuso. Es un compuesto que es anfotérico, porque no se lo olvide, es un compuesto anfotérico. El agua es anfotérica. ¿Qué quiere decir? Que ella puede ser ácido o base, dependiendo con quién se vaya a combinar. Y se los expliqué ese día, ¿se recuerdan? El agua aquí no es esto. ¿Sí o no? Y ella no se decompone en esto. Sí. En H y OH. ¿O no? Dependiendo de cómo sea él, ella va a actuar con él. Como es un ácido, la parte básica lo va a atacar, ¿o no? No sé si lo ven. ¿Cuál es la parte básica del agua? Bueno. ¿Por qué será? Están un poquito perdidos, muchachos. No, pero bueno. ¿Por qué será que el OH es la parte básica? Por definición. ¿Qué me dice que es una base? Estas no son las bases. Y estas no son las bases. Cuando yo disocio el agua, ¿cuál es la parte básica? Miren la pregunta. ¿Cuál es la parte básica del agua? Pero ¿por qué? Vamos a ver. Por definición, por Arrhenius no me dice que es la parte, cuando yo le agrego agua me da OH, ¿sí o no? Lo que genera OH no es la base. Entonces este OH debe ser la base. Por Bronsted y Lowry, ¿qué me dice? Que es la sustancia que ¿qué?
esta es la que acepta y esta es la que da. Si yo tuviera que ver aquí con esto, ¿quién me va a aceptar aquí? Perdón, esta es la que da y esta es la que acepta. ¿Quién me va a aceptar aquí un protón de estos dos? Si yo tuviera que tirar un protón aquí, ¿quién lo va a aceptar? No sé qué me está diciendo. ¿Este o este? El H+, ¿verdad? Entonces una base no es la sustancia que acepta un par de electrones. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y vamos a ver por Luis. ¿Qué me dice Luis? ¿Qué dice Luis? Que es el que da un par de electrones. ¿Quién me va a dar un par de electrones de yo lo veo? Entonces, por todas las definiciones, esto es una base, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Están viendo cómo todas las definiciones van al mismo camino? ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Está claro eso? Sí. Esto es una base. Vamos a ver si esto es un ácido. La anfoteridad del agua, o sea, el agua se disocia y me puede dar ácido o base. Esto es un ácido, la parte ácida. Esto no es un protón que es positivo. ¿Qué quiere decir que esto? Que este señor perdió el par de electrones, ¿o no? Y vámonos a nomenclatura, vámonos por allá a configuración. ¿Cómo se estabiliza el protón? El hidrógeno, ¿cómo se estabiliza? ¿A quién se quiere parecer? Agarren la tabla periódica, agárrenla. Y su gas noble de allá, ¿cuál es? El helio, parece. Busquen la tabla periódica. El helio, ¿no? El primer gas noble. Yo como protón me quiero parecer a aquel señor, ¿sí o no? Sí. Yo soy H1. ¿Qué quiere decir que tengo un electrón? ¿Se acuerdan de aquella clase? Un electrón. Sí. ¿Qué quiere decir que yo sea H+? Que perdí ese electrón, no tengo nada. ¿Sí o no? Sí. Para yo alcanzar mi estabilidad, ¿cuántos electrones me tienen que regalar? ¿Ah? Cuando estoy H+. Cuando estoy H+. ¿Qué quiere decir H+? Es la pregunta. ¿Qué quiere decir H+? Que pierde el Que él perdió ese electrón. ¿Se acuerdan, no? Era este. 1s1 quiere decir que este era su símbolo del 1, ¿no? Sí. Si es H+, ¿qué quiere decir? ¿Que lo perdió o no? Sí. Si él quiere alcanzar su configuración electrónica, ¿la de quién? La del gas noble. ¿Cuánto es el gas noble? 2, ¿o no? El que venga, ¿cuánto tiene que regalar? 2. Por eso es que él es H+. ¿Sí o no? Porque si fuera H solo le pueden regalar 1. No sé si me explico. Él es H+, porque él perdió su protón. Pero ahora el que venga tiene que regalarle un par de electrones. ¿Sí o no? Ahora pregunto yo, ¿esta base cuando va a atacar al ácido no le da un par de electrones? Esto no es un par de electrones que está aquí. ¿Sí o no? Una carga negativa, un par de electrones. Cuando él lo va a atacar a cualquier ácido, ¿no le da un par de electrones? Pregunto. ¿Quién puede dar electrones de ellos dos? Él. ¿Y quién los puede recibir? Él. Por definición, los llevó ahora a la definición, para que vean más o menos de dónde viene todo esto. ¿Será esto una base? Fue la pregunta, y la voy a volver a hacer. ¿Será esto una base? Sí. ¿Por qué? Porque ¿Cuál va a ser mi respuesta? Por definición. Arrey me dice que una base es que todo lo que en agua genera OH. Bueno, si es propiamente el OH, tiene que ser una base. ¿Qué me dice usted y loco? Que acepta protones. Y yo me tengo que imaginar, imagínense el boterito. Si yo tirara aquí un protón, ¿dónde va a ir? ¿Aquí o aquí? Aquí. Acepta protones, no es una base, según Rotter. ¿Y qué me dice Luis? Que es la que da un par de electrones. ¿Quién puede dar un par de electrones? ¿Él o él? el OH. El OH. ¿Están viendo? Vamos ahora a la otra parte, la parte ácida. Les estoy haciendo esto para que vean cómo yo comparo con esto y pueda decir si eso es un ácido o es una base. ¿Se recuerda que eso lo vimos en la clase pasada? Que yo tenía que decir que todas las reacciones prácticamente están gobernadas por las reacciones ácido-base. Y cada vez que yo hago un compuesto, ahora yo puedo ver, o puedo no, tengo que ver si es un ácido o una base. Tengo que ver si son un ácido o una base. Y cuando se combina con el otro, tengo que ver si el otro es ácido-base. Esta parte, vamos a ver si encaja en el concepto. Es un protón. Ya saben por qué es más, porque perdió. No tiene nada de electrones. ¿Cuántos electrones necesita por configuración electrónica? 2. Por eso es que alguien le da una carga y le regala un par de electrones. Vamos a ver. Esto es un H+. Cuando me dice Rey, tiene un ácido, el que genera protones. Propiamente, entonces el agua puede generar protones, un ácido. Esta parte del agua. ¿Qué me dice Bruti López? Que da protones. ¿Sí o no? ¿Quién puede regalar protones aquí? Este señor que tiene electrones. Este es el único que puede regalar los protones. ¿O no? Y por Luis, ¿qué dice? Que acepta pares electrónicos. Este los da
y este los acepta. ¿Quién acepta un par de electrones? Si yo tuviera que tirar un par de electrones aquí, ¿a dónde va a ir? Así. Por carga de electrones que va a venir aquí. No va a venir aquí porque se va a repeler, ¿o no? Entonces vieron cómo todos los compuestos yo tengo que llevarlo allá para ver si es un ácido o una base. ¿Está claro? Sí. Yo tengo que ver con estas definiciones que su respuesta tiene que ser: es un ácido por Lewis, es un ácido por Arrhenius, es un ácido por Roth, es una base por Lewis. Pero este es el análisis. ¿Lo ven? Ahora, yo también le dije sería ácido base conjugado, ¿o no? Este señor es un ácido. Y si es un ácido, ¿qué hace un ácido? ¿Qué es la definición de un ácido? Mírenlo por aquí. ¿No es el que genera protones? ¿Sí o no? El ácido es el que puede dar protones, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Un ácido va a regalar hidrógeno, mírenlo así, hidrógeno, pero se llama protón. Un ácido va a regalar hidrógeno. Entonces este es el ácido, ya lo conozco, por nomenclatura se llama ácido clorhídrico, ¿sí o no? Sí. Para que se combine con él, yo automáticamente sé, sin que nadie me diga nada, que este señor tiene que ser ¿qué? Una base obligada, porque ya yo sé que aquel es un ácido. Y si aquel es un ácido, este tiene que ser una base obligada. ¿Sí o no? Como yo sé que esta es el agua, ¿y cuál es la parte básica del agua? Esta no es la parte básica del agua. Y esta no es la parte ácida. Sí. Entonces yo tengo que imaginarme, aquí tenemos que imaginarnos que este OH se descompone así. Y este OH que estaba aquí, que es la parte básica, porque no es una base. Yo tengo que saber que esto es una base. ¿Por qué es una base? Porque yo sé que aquel es un ácido. Y el agua es la que yo puedo cambiar. Yo no puedo decir, él es ácido y él es una base. No, porque él es un ácido. El agua tiene el poder de ser anfotérica y comportarse como ácido o como base. ¿Lo ven? Entonces por eso es que ella aquí se pregunta, ¿quién soy vos? Ácido. Yo soy una base entonces. Cuando te vas a combinar conmigo, ¿quién soy vos? Base. Yo soy un ácido entonces. ¿Lo ven? Cuando el hierro le cae agua se oxida. El agua es un ácido. El agua ahí, si yo tengo hierro, dependiendo de lo que yo tenga, si yo tengo hierro y esta agua cuando se oxida, ¿qué se genera? Y aquí tiene que haber una reacción. Este es el importe aquí de desprendimiento de hidrógeno. Yo tengo que ver cómo se comportó esto con respecto a esto. Si esto es una fuente de protones, lo único que iba a atacar esto aquí era, por ejemplo, los OH. Entonces, él se va a comportar como base, como ácido, y él puede ser una base. ¿Lo ven? Entonces, pero no vamos a llegar ahorita allá. Lo que quiero es que vean cómo el agua se descompone cuando está frente a algo. Y eso le da al agua el poder de ser anfotérico. Por eso es que el agua, no es casualidad que en nuestro organismo el agua esté presente. ¿Por qué? Porque ella va viendo, acuérdense que no soy médico, pero llegó y va a hablar al riñón, ¿cuál es el medio que hay aquí? Ácido, yo me voy a comportar como base. Pasó por el hígado, por ejemplo, aquí estoy yo, aquí hay mucho ácido, yo reacciono como base. Pasó por esto, entonces ella va equilibrando todo eso, ¿entiendes? Claro, cuando ella llega y dice que hay mucho ácido, ella no puede de pronto controlar todo eso y es cuando aparecen las enfermedades. Pero el agua tiene ese poder de ser qué y se lo quiere escuchar. ¿Qué es el agua? ¿Compuesto qué? Anfotérico. Desde el punto de vista de acidez y basicidad es anfotérico. Ella tiene el poder, Dios, gracias a Dios, le dio el poder a esa molécula de comportarse de las dos formas. ¿Lo ven? Y esas dos formas les dan el equilibrio. Ella puede decir, son un ácido o hay mucho ácido, yo me comporto como base. Hay mucha base, yo me comporto. Están viendo esa modalidad, ¿no? Por eso es que aquí yo parto de un compuesto. Este compuesto es ácido y eso es lo único que yo sé de él. Para que él sea un ácido, se tiene que combinar con el agua como en forma que de base. El agua lo ataca, ¿qué hace el agua? Reacciona con él y me va a formar él. O sea, cuando yo digo como base, es que esto es lo que lo va a ir a atacar, ¿o no? Si esto lo ataca a él, ¿qué me va a dar? Agua otra vez, ¿o no? Si él es un ácido, ¿quién es lo que va a ir a atacar? Del agua, ¿qué es lo que va a ir a atacar luego? Si él es un ácido. La base. La base, la parte básica del agua, ¿verdad? ¿Sí o no? Y miren qué pasa. Este OH, cuando reacciona con este H, acuérdense que esto es así, ¿no? Este OH reacciona con ese H. ¿Y qué me da? ¿O no? Vuelve a generar el mismo medio acuoso. Y cuando yo le quito esto a esto, ¿qué me queda? Claro. ¿Sí o no? Sí. Es lo mismo que hacer esto. Todo el agua, si yo lo quiero hacer, todo el agua, ¿con qué va a reaccionar? Con el protón y me va a
cloruro. ¿Esto no es lo mismo que esto? Claro que sí, porque esto yo sé que se disocia en esto. No sé si me explico. Cuando ustedes vean esto, son protones. ¿Por qué protones? Porque H3O no existe, no es estable, no cumple la regla del octeto. O sea, cuando yo le meto a esto otro protón, yo estoy dañando la regla del octeto. O sea, estoy desestabilizando. ¿Y qué hace él? Él dice, bueno, H3O se queda un H y el agua sale de aquí. No sé si lo logran ver. Al final me va a dar lo mismo. Simplemente que yo, una especie, cuando la disocio en agua, lo que la voy a separar en sus iones. Miren, ¿qué me dio? H con cloro, ¿o no? Protón y cloruro, ¿sí o no? No me dio aquí no me da protón y cloruro, claro, porque queda agua en el medio, pero cuando esto reacciona con esto, miren lo que me queda. Esto con esto no me da agua. ¿Y qué queda en ese frasco? Protones otra vez. O sea, me queda lo mismo. Y cuando hago esto, entonces, yo lo que quiero que vean, yo sé que esto un poco lo confunde un poco, lo que quiero que vean es que el agua, cuando se abre, el agua va a interactuar con el otro señor dependiendo si el otro señor es un ácido o una base. Bueno, entonces miren, nosotros vimos ácido base conjugado. Cuando yo hago esto no era el ácido. Sí. Y esto no era una base. Cuando ellos reaccionan, forman otro ácido con otra base, ¿o no? Ahora, ¿quién es el ácido de los dos? El H3O. ¿Por qué? Porque es el compuesto. Por definición, decimos la definición. El que genera protones, ¿no es este? Sí. ¿Sí o no? Genera protones en el agua. Si yo combino esto con agua, me va a dar H más agua, ¿sí o no? El que da protones, ¿quién puede dar protones de los dos? Él. El que acepta pares de electrones. Si yo voy a tirar un par de electrones, ¿dónde va a caer? Aquí. Entonces, ¿será ácido base? No lo inventen. Yo me voy a mi definición. ¿Lo ven? Entonces, ¿él ahora quién es? Es un ácido. ¿Y quién es él? Vamos a ver si eso cabe. Una base no es la que genera OH. Si yo tiro esto con agua, él le roba el protón al agua y me va a quedar OH, porque él va a reaccionar con esto y me va a generar OH de cabina. ¿Quién acepta par de electrones? Si yo voy a tirar aquí un par de electrones, ¿dónde lo va a caer? ¿Aquí o aquí? Aquí. Entonces no es una base la que acepta protones. ¿Sí o no? ¿Y quién puede regalar un par de electrones de este o de este? ¿No es este? ¿Verdad que sí? ¿Lo ven? ¿Vieron cómo uno descompone? Entonces esto se llama ácido y este es el ácido conjugado. Y esta es la base conjugada. O sea, cuando yo tengo un compuesto, lo que genera es la parte conjugada. Y ya me gustaría verlo un poco allá, pero... Muchachos, ¿está claro esto? Esto es el éxito de ácido base. El éxito de ácido base es y no nada más para esto. Cuando usted vaya a analítica y análisis instrumental y todas esas cosas, lo que le van a empezar a hablar es de equilibrios. Ya el equilibrio va a estar trillado, o sea, ya no le van a ir a explicar constante equilibrio, producto entre reactivos, se multiplica el coeficiente estequiométrico. No, allá le van a dar un constante equilibrio y le va a decir cómo es esta reacción. Si yo mezclo esto en el cuerpo, hay esto, lo mezclo con esto, ¿cuál es la reacción que se va a dar? Ah, usted tiene que partir, tiene el ácido, va a reaccionar con la parte básica de allá, me va a dar este compuesto, esto con esto, calcule molaridad y esas cosas. No les estoy metiendo miedo, pero ya esto tienen que manejar. Por eso es que me interesa que aprendan bien esto. Les pregunto, ¿entendieron esto? Sí. ¿Vieron? Cuando a mí me pregunten qué es un ácido y una base, yo no voy a tirar flecha. Yo me tengo que saber esto. Y con esto, ¿cómo me voy a pelar yo quién es ácido y quién es base? No hay forma de equivocar. ¿Verdad que no hay forma? Entonces yo ahí voy a responder con propiedad. Es un ácido por Rubin, es una base de arreglo, dependiendo de quién sea. ¿Está claro, verdad? Doctor, no hay forma que usted haga rodar eso ahí para ver.